vamos a ver la rentabilidad y les voy a enviar los indicadores de rentabilidad, cómo se obtiene la rentabilidad de cada una de las variables. Decirles que voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, ahora iniciamos entonces. Vamos a hacer un análisis de la rentabilidad del proyecto, pero para establecer la rentabilidad del proyecto previamente necesitamos algunos insumos que nos permiten precisamente establecer los indicadores de rentabilidad. Y vamos a ir por un repaso en una planilla consolidada de lo que hasta ahora hemos encontrado. Hemos visto la inversión inicial requerida y hemos hablado de la inversión fija, que consta de terrenos, edificios, maquinaria, equipos de computación, muebles y enseres, vehículos, herramientas, en algunos otros proyectos más grandes, obras civiles, equipo y maquinaria de fabricación, etcétera, etcétera. Y en algunos también incluso llegamos a establecer caminos u obras complementarias importantes, ¿no es cierto? Tenemos la inversión diferida, que ya les he dicho, son gastos de organización, trámites legales, gastos de patentes, etcétera, etcétera, que también es un dinero desembolsado antes de la operación. Y finalmente el capital de trabajo, que aunque nos sirve para la operación, esto debe estar listo y debemos tener el dinero suficiente para iniciar el proceso productivo antes de que nuestro proyecto entre en operación. El capital de trabajo está compuesto por materia prima, materiales, mano de obra, servicios básicos, combustibles y lubricantes, material de escritorio, gastos de administración, gastos de ventas, gastos de propagandas, etcétera, etcétera, y muchos otros gastos que de la misma manera pueden estar siendo incorporados, ¿no es cierto? El capital de trabajo, les he dicho, es el monto necesario para iniciar el proceso de producción de manera que nos dure en el lapso de un ciclo productivo. ¿Qué es el ciclo productivo? Es importante esta definición del ciclo productivo, porque aquí ustedes verán el capital de trabajo es apenas 6.916 bolivianos para el pequeño hotel del ejemplo que habíamos visto, ¿no es cierto? Y ese capital de trabajo no es el pago anual que se hace a estos ítems, materia prima, materiales, sino es para un ciclo productivo. Y en este caso el ciclo productivo en el hotel está calculado en un mes, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el ciclo productivo? Se calcula desde el tiempo en que se desembolsan recursos para comprar los insumos o materia prima o materiales o adquirir la mano de obra y entrar en todo el proceso de producción y finalmente recuperar esta inversión una vez que se realiza el producto acabado. Eso puede durar un tiempo de un mes, puede durar 15 días, puede durar una semana, pero también pueden durar más tiempo. Por ejemplo, un proyecto de crianza de cerdos inicia su ciclo productivo con la compra de cerditos de 2 semanas, con la compra de los insumos, con la compra de alimentos, con el acondicionamiento de los corrales, etcétera, etcétera. Empezamos a criar los cerditos, hay que quitarles los dientecitos, hay que destetarlos, etcétera, etcétera, darles su alimento, darles sus vacunas necesarias, etcétera, etcétera.
y al final de 6 meses, después de 6 meses o 5 meses y medio, por decir algo, los cerditos ya están listos para ser realizados en el mercado. Entonces, a los 5 meses y medio vendemos los cerditos y a los 6 meses ya tenemos el dinero suficiente para iniciar un nuevo ciclo de producción. Entonces, así creo que queda claro cuál es el ciclo de producción. También necesitamos un programa de inversiones. Necesitamos saber cuáles van a ser las inversiones en las que vamos a incurrir. Terrenos, edificios, maquinarias, etc. Pero esto, la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo que hace la inversión total a lo largo de los 10 años de vida útil del proyecto, de vigencia de nuestro proyecto. Hacemos un análisis de 10 años para saber cuáles son nuestros ingresos y para saber cuáles son nuestros costos. Entonces, tendremos siempre la inversión inicial en los 3 importantes rubros, que es inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo. Y podremos tener reinversiones cuando estemos reemplazando equipos. Por ejemplo, aquí tenemos equipos de computación el 5º año. Estamos reemplazando herramientas o no, vehículos el 6º año. Y estamos reemplazando muebles y enseres el 9º año. Entonces tenemos reinversiones en ese tiempo. Pero puede darse también lo que habíamos manifestado en la anterior clase. Puede darse que hagamos una reinversión importante para ampliar la capacidad física de nuestro proyecto o para ampliar la capacidad instalada de nuestro proyecto. Si producimos 1,000 toneladas de cemento, es posible que después de 5 años decidamos incrementar a 1,500 toneladas mensuales de cemento y para eso seguramente tendremos que ampliar un poco las edificaciones, tendremos que establecer maquinaria y equipo nueva y algunos otros equipos también que tendrían que ingresar y algunos gastos de materia prima que también tendrían que incrementarse. Y es lógico, si necesitamos un número X de toneladas para producir, de toneladas de piedra caliza para producir 1,000 toneladas, necesitaremos X por 1.5 para producir 1,500 toneladas, ¿no es cierto? Eso es nada más que lógica. Bien, también tenemos que establecer una estructura del financiamiento. Nosotros hemos hablado de los aportes propios y cuando hay aporte financiero no varía absolutamente nada el aporte financiero, el aporte propio o los otros aportes para la evaluación del proyecto, pero sí varía para la evaluación del inversor, del que invierte en el proyecto, su tasa interna de retorno, sus indicadores de rentabilidad varían porque hay otro costo. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación del proyecto y la evaluación del inversor? Es de que el inversor, si se presta dinero, tiene que pagar el servicio de la deuda de este recurso. Entonces, eso también es importante aclarar. Hemos visto esto, proyección de costos anuales. Hemos visto los costos fijos y los costos variables. Estos son costos anuales. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto simplemente capital de trabajo? El capital de trabajo es 6,000 bolivianos y aquí estamos viendo que nuestros costos fijos son 103,000 y nuestros costos variables son 36,000. Entonces estamos viendo que aquí estamos hablando de un año y lo que está marcado se considera dentro del capital de trabajo, a excepción de depreciación y amortizaciones a la inversión diferida entre el resto, pero en un mes, ¿ya?
Aquí vemos que los costos fijos y los costos variables son constantes y vamos a ver por qué son constantes. En algunos casos acostumbran a incorporar o a incrementar mecánicamente. La única manera de incrementar los ingresos es produciendo más, porque si tendría que haber un incremento similar, ¿no es cierto? Si estamos considerando la inflación afecta a los costos y a los ingresos. Y si hay una inflación del 5%, nuestros costos se elevarán 5% y nuestros ingresos se elevarán 5%, y no como hacen algunos. Nuestros ingresos se elevan en 20% y nuestros costos en 5%, ¿no es cierto? Esa es una visión muy optimista de lo que sucede. Y les voy a explicar por qué no hay que incrementar los precios de devaluación. No hay que incrementar los costos de devaluación. ¿Por qué? Porque utilizamos una tasa de mercado, me he adelantado y voy a ir a ver nomás, del 12.67% en el país. Y esa tasa de mercado no es real, es de mercado bastante amplia, entonces se está considerando todos los imprevistos, se está considerando si hay devaluación, si hay inflación y todo eso, ¿ya? Pero voy a ir aquí a los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos por ventas son la cantidad producida, que son 3,000 camas que alquilo al año. Por el precio de 145 bolivianos tenemos 435,000. ¿Y por qué no incremento? Porque ya estoy trabajando al 100% de mi capacidad instalada. Si empezaría a trabajar al 80 o 70%, sí podría incrementar al 100%. Pero ¿cuándo voy a incrementar más allá del 100%? Cuando amplíe la capacidad instalada de mi hotel, por ejemplo, pero eso también requiere de otras inversiones y hay que hacer otra estimación para aquello. Entonces, no se puede incrementar y decir alegremente los ingresos se incrementan en 20% anuales. El estado de pérdidas y ganancias del proyecto. El estado de pérdidas y ganancias nos muestra un cuadro de ingresos, costos. Nos da ingresos menos costos, nos da la utilidad bruta. Menos impuestos nos da la utilidad neta. Aquí los impuestos se están calculando como el impuesto a las utilidades específicas o a las utilidades de las empresas simplemente con el 25%. Aquí deberíamos calcular además el IT, ¿no es cierto? El impuesto a las transacciones, ¿sí? Y no incorporamos el IVA porque el IVA, ustedes saben, se descuenta el débito fiscal del crédito fiscal y casi nunca se paga eso, ¿no es cierto? Entonces, se supone que todos los costos o todo el crédito fiscal se compensa con el débito fiscal. Entonces, tenemos la utilidad neta. Este cuadro de estado de pérdidas y ganancias es el que utilizan la mayoría de la gente que no es economista y que no conoce de que hay un elemento importantísimo en la evaluación, que es el valor del dinero en el tiempo. Simplemente ven o creen que el proyecto es ingresos menos costos, menos impuestos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un estado de pérdidas y ganancias del inversor. El inversor, en muchos de los casos, como les dije, recurre en amortizaciones del capital y pago del servicio de la deuda, pago de los intereses. Estado de usos y fuentes o de fuentes y usos. Siempre tenemos que tener dinero al fin de la gestión suficiente para iniciar todo el proceso de producción. Recordemos que el capital de trabajo lo utilizamos una sola vez, lo utilizamos al principio y siempre está siendo
reinvertido, ¿no es cierto? Entonces, el cuadro de fuentes y usos nos dice nada más que tenemos el capital circulante necesario para el proceso de producción y para continuar con todos los gastos y obligaciones financieras que tengamos. Este es el cuadro más importante y el que sirve de insumo al proyecto. Entonces, vemos los ingresos, todo del cuadro anterior hasta la utilidad neta, ¿no es cierto? Estamos viendo ingresos y estamos viendo costos. Y además aquí volvemos a incorporar para el análisis de la tasa interna de retorno de los indicadores de rentabilidad, las depreciaciones y las amortizaciones, porque si bien esas depreciaciones y amortizaciones son costos, estos costos no son exigibles de manera inmediata y se pueden utilizar para hacer reinversiones en el proyecto para que exista un circulante siempre presente y vigente en el proyecto. ¿Ya? Entonces tenemos además este elemento que es importante, la inversión. Es importante considerar en un análisis la inversión, ¿ya? Y aquí estamos estableciendo la inversión. Inversión fija, inversión diferida, inversión de capital de trabajo. Y la inversión no sale negativa. ¿Por qué? Porque es un costo. Aquí, vean, todos los costos yo estoy restando de los ingresos. Entonces, este es un costo que no tiene ningún ingreso. No es cierto, no tengo ningún ingreso todavía en el cálculo de el año cero, no tengo ningún ingreso, por lo tanto, simplemente es negativo. Y este flujo de fondos neto es importante analizar. ¿Ya? Vemos qué es el flujo de fondos neto, la sumatoria de los ingresos menos los costos menos las inversiones, de manera, o si quieren, sin actualizar. Estamos viendo, aquí estamos viendo que es 278,000 el flujo de fondos neto de cada año. Algunos que todavía consideran, no estamos olvidando considerar las inversiones en nuestra evaluación. Sí, sí, consideraremos. Aquí están las inversiones. Y lo que hacen es una sumatoria de este flujo de fondos netos, suman esto y les da, ya. Eso nos dice que al final de los 10 años vamos a tener un ingreso de 1.647.029 o 30, por decir algo, ¿ya? Entonces hacen este cálculo los que no consideran el valor del dinero en el tiempo, pero nosotros sí consideramos o tenemos que considerar el valor del dinero en el tiempo, porque hay un costo de oportunidad del dinero. Si yo tengo $1,000 y lo presto por 10 años esos $1,000 al 10% anual, con seguridad de que esos $1,000 me van a decir, te vamos a pagar de aquí a 10 años capital e intereses, etc. Saben cómo sacar aquello, ¿no es cierto? Es nada más que el interés compuesto de un determinado monto. El interés compuesto nos dice que es igual al monto por 1 más I a la N. ¿Ya? Entonces el año 10 yo tendré todo aquello, todo ese dinero. Y aquí lo que nosotros hacemos es determinar el valor actual o el valor presente. ¿Qué quiere decir eso? Quiero saber cuánto es $1,000 que me van a pagar recién en 10 años para ver cuánto me representa en este momento. Y veo, y esos $1,000 apenas son 250 o $300 en este momento. Entonces, hay
un valor del dinero en el tiempo y ese valor del dinero en el tiempo vamos a considerar. Entonces, si voy a tener ingresos el noveno año de 278,000, en este momento esos 278,000 solo significan 95,131 dólares o bolivianos o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo hago mi flujo de fondos actualizado? ¿Cómo se vuelve estos 278,000, solo 245,000 el primer año? O el quinto año, ¿cómo estos 275,000 apenas es 151,000? O el noveno año, estos 278,000 apenas son 95,000. Lo que hago es calcular el valor actual de cada uno de estos montos, ¿ya? Y para eso utilizamos la fórmula inversa del interés compuesto. El valor presente será igual al monto, el monto del año correspondiente, dividido entre 1 más I a la N. En este ejemplo, 278,000. Voy a poner para ver si 270, voy a copiar directamente esta cifra, ¿ya? Y aquí abajo, 1 más I. ¿Qué es I? Es la tasa de interés. La tasa de interés, aquí está, es 0,1267. ¿Qué quiere decir? 12,67%. 1 más 12,67. ¿Cuánto me da una cifra elevado a la 1? La misma cifra, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es dividir esto, más esto, entre eso, me da 247,054. ¿Dónde está? Aquí está. 247,054,12. Y aquí he sacado punto 118, pero como nosotros hacemos con 2 decimales nomás, está punto 12. ¿Ven? Esta es la manera de actualizar el flujo de fondos neto cada año. Para esto haré 278,000 entre 1 más I al cuadrado. Para esto haré 278,000 entre 1 más I al cubo y así sucesivamente hasta el 10. Y aquí, ¿por qué no cambia? Porque 1,668,116 dividido entre 1 más I a la 0, 1,1267 a la 0 es 1. Cualquier fracción elevada a la 0 es 1. Por eso no cambia y queda igual. ¿Y qué es el valor actual neto? El valor actual neto es nada más que la sumatoria de el flujo de fondos actualizado. Es esta sumatoria. Yo no necesito utilizar una fórmula que dice sumatoria de los valores de 0 al 10, o si quieren de 1 al 10, del flujo de fondos actualizado sobre 1 más I a la R, etcétera, etcétera. Menos el valor inicial. Algunos agarran esta parte y les restan la inversión inicial, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Y aquí, esta es la sumatoria. Aquí está. Esta es la sumatoria. Sumatoria de D238, N238. D238, N238, ¿ya? Y el BAN, en vez de tener 1,147,000 bolivianos en mi ropero,
solamente después de 10 años voy a tener 12.913 bolivianos en mi ropero, ¿no? Entonces no es tan expectable como parecía mi proyecto. Cuando hablamos de que el proyecto sí es súper rentable porque al 30% de la capacidad instalada está el punto de equilibrio, no sabíamos si era rentable o no. Aquí bajaba un poquito los ingresos y dejaba de ser rentable. ¿Cuándo un proyecto es rentable? Cuando el VAN es mayor o igual a cero. Y aquí nos está diciendo que el VAN es 12.913. ¿Aceptamos el proyecto o no lo aceptamos? ¿Elegimos el proyecto o no? Sí elegimos, porque el VAN es 12.913. Y la teoría nos dice que elegimos el proyecto cuando el VAN es mayor o igual que cero, entonces elegimos el proyecto. ¿Qué es la tasa interna de retorno? Es importante analizar antes qué es la tasa de descuento, la tasa a la que nosotros estimamos los valores actualizados. La tasa es la tasa de mercado que nos da el gobierno de Bolivia. Nos dice que la tasa de mercado en el país es 12.67 para hacer los proyectos y para hacer los cálculos de inversión. Ese 12.67. ¿Y qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno es el VAN igual a cero. Cuando yo igualo mi valor actual neto a cero, estoy haciendo que mi tasa interna de retorno sea la tasa de mercado, del cálculo de mercado, 12.67. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La TIR es nada más que el VAN igualado a cero, ¿ya? Y aquí mi VAN me da 12.84%. ¿Elegimos el proyecto o no? ¿Cuál es la tasa de mercado? 12.67. ¿Cuál es mayor? 12.84, 12.67. 12.84. Por lo tanto, se elige el proyecto, ¿ya? Y pregunta de examen. ¿Es posible que en un proyecto yo encuentre que el VAN me dice que elija el proyecto, el VAN es mayor o igual que cero? Y es posible que encuentre que la tasa interna de retorno sea menor que la tasa de descuento y me diga, no elijas el proyecto. ¿Es posible que suceda eso o no? La respuesta se los dejo a ustedes para el examen. Entonces, ¿qué es la razón beneficio-costo? Aunque se llame beneficio-costo, yo le pondría razón ingreso-costo, porque la primera vez que yo utilicé este indicador, dice, ¿qué les dice razón beneficio-costo? Beneficios entre costos, pero es ingresos entre costos, ¿ya? La razón beneficio-costo es la relación de los ingresos proyectados sobre los costos proyectados. Entonces, ¿qué son los ingresos proyectados y qué los costos? Aquí vemos que nuestros costos cada año habían sido de 140,000 y nuestros ingresos cada año son de 435,000. Tengo que proyectar esos costos, actualizarlos, ¿ya? La inversión también es un costo, ¿no? Por eso está aquí. Entonces, estos son los valores actualizados. Los 140,000 de aquí a 10 años serán los 140,000 de aquí a 10 años, en este momento son 42,000 solamente. Entonces, lo que yo hago es actualizar. El 1.227.000 que voy a tener el último año,
apenas son 372,000, ¿no es cierto? Y lo que hago es sumar. Sumo, a ver, sumo estos valores actualizados. Ya no pongan negativo aquí, ¿no es cierto? Porque todos estos tendrían que poner negativo. Y sumo los ingresos. Los ingresos totales son 2.632.131 actualizados. Los costos actualizados son 2.400.000. Y si quieren, veremos cuánto había sido sin actualizar, ¿no es cierto? A ver, yo voy a recibir 5.142.000 y voy a recibir voy a gastar 3 millones, pero esa no es la relación, es de los valores actualizados. Entonces me sale 1.78642314 para los que les gusta hartos decimales. 1.08. ¿Qué me dice eso? La teoría me dice que la razón beneficio-costo, si es mayor que 1, acepto el proyecto. Si es menor que 1, no acepto el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que mis ingresos son mayores que mis costos, va a ser mayor que 1. Si mis costos son mayores que mis ingresos, va a ser menor que 1, porque es una simple división. Entonces acepto el proyecto y aquí también está que mi ingreso, mis ingresos son estos, mis costos son estos. ¿Y qué me dice esta razón? Me dice, por cada peso que invierto, por cada peso que gasto, recupero 1.8 bolivianos. Esa es la razón beneficio-costo. Y en realidad mis ganancias, si me devuelven 1.8 por 1 que gasto, mis utilidades en realidad son de 0.8 centavos, 8 centavos de boliviano por cada boliviano que invierto, ¿no? Entonces consideren y también vean, y este puede ser negativo, este puede ser no rentable, vean si puede suceder eso, ¿no es cierto? Que un indicador me diga que es rentable y un indicador me diga que no es rentable. Esta explicación más creo que es importantísima manifestarles. A ver, el valor actual neto, si tengo un proyecto que el valor actual neto es 12.913 y tengo un proyecto que el valor actual neto es 129.000, ¿cuál de los proyectos elijo? La respuesta lógica debería ser el que tiene mayor valor actual neto, pero el valor actual neto depende de el monto de la inversión fundamentalmente. Si yo invierto 1.668.000, voy a tener una tasa o un valor actual neto del 12.903. Seguro que si invierto 16 millones, voy a tener una tasa parecida a 129.130 bolivianos o un valor actual neto así. Entonces, no elijo necesariamente el que tiene mayor BAN. Tengo que hacer un análisis, ¿no? Invertir 10 veces más o ver qué es más conveniente para mí. En cambio, la tasa interna de retorno, yo invierto 10 veces más o invierto 10 veces menos, me da una cifra exacta de cuál va a ser mi retorno, 12.84. Si invierto 10 veces más, mis costos son 10 veces más, mis ingresos son 10 veces más, seguro que esto se va a multiplicar 10 veces. Sin embargo,
la tasa interna de retorno va a seguir siendo 12.84 o algo parecido. Lo que quiero decirles es que la tasa interna de retorno no tiene una variación dependiente del monto de la inversión, sino esta depende simplemente del retorno de los recursos. Y la razón beneficio-costo igual, siempre me va a dar una relación de mis costos y de mis ingresos y nunca se va a multiplicar tanto. Entonces, hay que considerar a la hora de evaluar estos indicadores. Y también los indicadores de rentabilidad dependen mucho del número de años que tenga nuestro proyecto, del tiempo de vida que tenga nuestro proyecto. Finalmente, hay otro elemento de análisis, otro indicador que es la velocidad de recuperación del capital. ¿Qué es eso? Nada más que ver cuándo nosotros acumulamos los recursos suficientes para ir a cubrir nuestra inversión inicial. Acordamos de que el año 10 recién vamos a poder recuperar toda la inversión realizada. Estos son los indicadores más importantes de rentabilidad que lógicamente nos van a permitir hacer o tener una relación de si el proyecto se elige o no se elige el proyecto. Espero que no haya sido muy rápida la explicación. Para completar esto, voy a grabar un video donde haga los ejercicios manualmente y también voy a enviarles la bibliografía teórica correspondiente, ¿ya? No sé si tienen preguntas, pero la teoría, no deben descuidar la teoría. Todos estos ejercicios tenemos que saber hacerlos manualmente. No les voy a exigir que sepan determinar la tasa interna de retorno, porque lamentablemente es una ecuación matemática bastante compleja, ¿no es cierto? Tiene muchas incógnitas. Las incógnitas dependen del número de años que analicemos, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer ecuaciones con 9 incógnitas y eso es matemática súper avanzada, ¿no es cierto? Pero sí tienen que saber obtener el valor actual neto, tienen que saber obtener la razón beneficio-costo, tienen que saber determinar el flujo de fondos proyectado. Quizás vamos a dar un problemita de manera que lo hagan manualmente. Esto yo les voy a dar todas las fórmulas para elaborar, aunque no les he dicho alguna vez, no se necesitan fórmulas absolutamente para nada. Lo único que las fórmulas hacen es facilitar el razonamiento y las operaciones, ¿no es cierto? O sea, pedirles que pasemos un par de clases para poder especializarnos o poder trabajar en lo que son los proyectos de inversión pública, proyectos sociales que no tienen ninguna diferencia en la evaluación. La única diferencia de un proyecto público o un proyecto privado, les he dicho, los costos no varían, las inversiones no varían, lo que varían son los ingresos. En unos son ingresos monetarios y en otros son ingresos monetarios y ingresos sociales. Entonces tendré que valorar qué ingresos sociales está generando el proyecto, ¿ya?